Sí, el despertar es simplemente comunismo. Paul Gottfried publicó recientemente un mal artículo argumentando que el despertar no es comunismo real. Fácilmente podría haber sido escrito por Infraaz o algún otro estalinista chiflado. Gottfried recicló temas de conversación largamente desacreditados que se utilizan típicamente en tontas discusiones intracomunistas sobre cuál cepa específica de socialismo es el único comunismo real marca registrada. No sé por qué los derechistas siguen intentando defender el honor del marxismo ortodoxo y ya he cubierto este tema trillado cientos de veces, pero abordaré los argumentos centrales de Gottfried a continuación, parafraseando porque las citas son demasiado largas. Tenga en cuenta el siguiente gráfico mientras lee. El despertar era prácticamente inexistente en la anglosfera hasta que los comunistas, muchos de los cuales eran inmigrantes de Europa Central y Oriental, se afianzaron en nuestras instituciones académicas a principios del siglo XX. Los comunistas son los verdaderos tradicionalistas, no los antiblancos ni los sexualmente desviados. Todos los estados comunistas abolen la religión, destruyen la cultura tradicional, implementan el feminismo, etc. La URSS leninista legalizó a las personas LGBT y tuvo las primeras leyes sobre discurso de odio de la historia. La China comunista es más conocida por su revolución cultural inmensamente destructiva. El antiimperialismo, es decir, el derrocamiento de los imperios / colonias blancos, ha sido una doctrina central del comunismo desde Lenin. La URSS estalinista y la China comunista eran tercermundistas y sus agentes lideraron las revoluciones antiblancas en Sudáfrica. Cuba es radicalmente feminista hasta el día de hoy. Dato adicional, la película favorita de Stalin, el musical soviético de 1936 Circus, era propaganda a favor del mestizaje. Una madre soltera estadounidense blanca con un bebé negro mestizo escapa del racismo occidental buscando refugio en la racialmente tolerante URSS. El despertar no es comunismo porque la Europa del Este postsoviética no está despierta. Esto se debe a que los países de Europa del Este no experimentaron en toda su extensión el marxismo cultural, que se desarrolló específicamente para atacar a Occidente, de ahí su apodo formal. Marxismo occidental. Estos países experimentaron los efectos culturales generales del marxismo, pero se salvaron del despertar más radical del leninismo. Cuando Stalin asumió el poder, comenzó a hacer retroceder las políticas culturales más extremas de Lenin porque estaban conduciendo al colapso social. No puedes librar una guerra de aniquilación si tu país está desestabilizado internamente por el feminismo radical, los desfiles LGBT y la promiscuidad sexual. En cambio, se decidió por el antirracismo, el antiimperialismo, el tercermundismo y el feminismo ligero. El despertar no es comunista porque trabaja con capitalistas. Todos los regímenes comunistas de la historia han trabajado con capitalistas. La Revolución Rusa fue financiada, entre otros, por el banquero Jacob Schiff. La URSS fue salvada de la ruina económica y la derrota militar durante la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos. Por supuesto, FDR era un criptocomunista. Los comunistas chinos estaban y siguen estando muy felices de trabajar con banqueros de Wall Street, Rothschild, Rockefeller, etc. Además, todos los países llamados capitalistas de Occidente tienen innumerables políticas socialistas, están plagados de asociaciones público-privadas, monopolios respaldados por el Estado, bancos centrales estatales que imprimen dinero infinito, etc. Estados Unidos nunca ha estado más regulado y menos capitalista que hoy. El despertar no es comunismo porque el aspecto económico del comunismo ha pasado a un segundo plano. El objetivo del cultural marxismo es debilitar la cultura occidental hasta el punto de que los izquierdistas puedan imponer el comunismo económico a todos. Georgi Lukács, uno de los fundadores del marxismo occidental, dijo literalmente que su objetivo es destruir la sociedad. La teoría marxista cultural se basa en gran medida en el concepto marxista ortodoxo de falsa conciencia, cada característica que arraiga a un individuo a su nación, el parentesco, la cultura y el modo de vida tradicional son un fantasma que le impide identificarse con sus supuestos intereses de clase. Por supuesto, estas ideas nunca se aplican a las poblaciones oprimidas del tercer mundo, cuyas identidades étnicas deben ser defendidas mientras se las utiliza como arma contra sus opresores blancos. Muchas élites globalistas, por ejemplo, la banda WEF, supuestos megacapitalistas, han estado insinuando o afirmando abiertamente que este es su objetivo: no poseerás nada y serás feliz. Además, tanto las élites globalistas como la plebe izquierdista están obsesionadas con la redistribución de la riqueza, en gran medida desde el Banco de Haití al tercer mundo, pero, aún así, hablan constantemente de desigualdad de riqueza, aumento de impuestos, reparaciones, etc. El capitalismo despertado es una contrarrevolución de izquierda, pero definitivamente no es marxista. En primer lugar, el despertar se basa en la teoría marxista occidental, por lo que es marxista por definición. El marxismo cultural es el sistema operativo ideológico de la nueva izquierda. En segundo lugar, ser rico no impide que alguien sea comunista o abrace ideas comunistas.
La mayoría de los líderes comunistas de la historia procedían de las clases altas. Marx se unió a la nobleza europea y descendía de un largo linaje de destacados banqueros y rabinos, y Engels era un rico propietario de una fábrica. Por último, las corporaciones solo se subieron al tren del despertar cuando ya estaba integrado por la hegemonía cultural izquierdista. Cuando el péndulo retroceda lo suficiente, veremos el surgimiento del capitalismo antidespertar. Por cierto, las corporaciones, como todos los demás en Occidente, se ven obligadas a ser despertadas por las leyes de derechos civiles, la amenaza de cancelación, las demandas de las ONG y la presión financiera de los banqueros ESG. Además, muchos capitalistas de élite no están impulsando tonterías despertadas porque sean rentables o buenas para el capitalismo, sino porque son verdaderos creyentes. J. de Rockefeller es un buen ejemplo histórico. El despertar no es comunismo porque se desvía del marxismo ortodoxo. Según esta lógica, el leninismo no es comunismo, el estalinismo no es comunismo, el maoísmo no es comunismo. El comunismo es una doctrina evolutiva por naturaleza, en constante mutación y adaptación. Cada iteración introduce nuevos desarrollos que se desvían de su predecesora. Sin embargo, los objetivos generales de los comunistas en todo el mundo siguen siendo los mismos. Como resumió perfectamente Mr. Grove, el comunismo es cuando monstruos feos y deformes hacen ilegal ser normal y luego roban o matan a todas las personas exitosas por mezquino resentimiento y crueldad. La ideología es solo una fachada. Conclusión. Existen algunas influencias no marxistas sobre el despertar porque ninguna ideología existe en el vacío. Sin embargo, su núcleo es firmemente comunista y simplemente no existiría sin el marxismo. Podemos observar la genealogía histórica del izquierdismo, investigando sus diversas influencias biológicas, económicas e incluso ocultas metafísicas, pero la mayor parte de esta información arcana no es ni remotamente útil para el individuo promedio. La conclusión es que si Carl abolir toda cultura tradicional Marx estuviera vivo hoy, estaría ondeando una bandera LBGT y cantando Black Lives Matter.